Actualmente existe una enorme variedad de calibres de munición para armas de fuego, cuyas dimensiones, dependiendo de su origen de fabricación o del tipo de cartucho, pueden medirse de varias maneras distintas. Esta situación indudablemente ha causado una gran confusión a lo largo de las décadas, tanto entre aficionados a las armas de fuego no expertos como entre la población en general. Afortunadamente te encuentras en el lugar indicado, ya que hoy en la armería conocerás cuáles son los calibres de armas de fuego más utilizados y cómo se miden, incluyendo fusiles, escopetas y pistolas. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida y deseo que disfrutes del contenido. Comenzamos. Habrás notado que los nombres de algunos calibres siempre van seguidos de la abreviación de la palabra milímetros. Por ejemplo, cuando hablamos de la munición que utiliza una pistola Glock 17, no nos referimos a la medida de estos cartuchos simplemente como calibre 9, sino que les decimos calibre 9 milímetros, o de manera más completa, calibre 9 x 19 milímetros para Velum. Sin embargo, este no es el caso para muchos otros muy conocidos cartuchos, como por ejemplo el 22 LR, el 45 ACP o el 50 BMG por mencionar algunos. Esta básica pero radical diferencia en el nombramiento de cada calibre se debe, simple y llanamente, a los diferentes sistemas de medición que adopta cada una de estas municiones. El sistema imperial o sistema inglés de medición utiliza pulgadas y no milímetros, basando su nomenclatura en la medida del espesor del cartucho, lo que significa que, por ejemplo, una bala de calibre 22 mide 0.22 pulgadas de diámetro, o bien una de calibre 50 mide media pulgada también de diámetro. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta de que un cartucho calibre 50 Action Express es muy diferente en longitud, y por lo tanto también en potencia, que uno de calibre 50 Browning Machine Gun, aunque ambos tengan el mismo diámetro. Como podrás ver, esta muy importante diferencia en tamaños y potencias está indicada por el acrónimo que sigue a la medida del diámetro del cartucho, el cual proviene mayormente del nombre del inventor del mismo, ya sea este una persona o una compañía. Dos excelentes ejemplos son los calibres 308 Winchester y 280 Remington. En algunos casos, a las denominaciones de estos calibres se les añaden también las siglas del explosivo propulsor, como por ejemplo NE o Nitro Express, que se refiere al uso de pólvora sin humo nitrocelulosa. Así, podemos concluir que los calibres basados en el sistema imperial están compuestos de una cifra decimal numérica, seguida de uno o varios acrónimos. Como dato curioso adicional, diferentes países históricamente han adoptado distintas variedades de este sistema. Por ejemplo, tanto Gran Bretaña y algunas de sus excolonias, como Canadá, basan el nombramiento de sus calibres en milésimas de pulgada, como es el caso del 308 Winchester o el 338 Lapua Magnum, mientras que los Estados Unidos utilizan en su lugar centésimas, como podemos constatar en los cartuchos 22 LR o 45 ACP. Si hasta aquí has entendido todo, entonces te darás cuenta que para el ejemplo que ves en pantalla, el diámetro del cartucho es de 0.6 pulgadas. Se trata de un calibre con influencia de origen británico, por el uso de 3 dígitos posteriores al punto decimal, y el químico propulsor utilizado en él es pólvora sin humo. Por cierto, la medida en pulgadas de estos calibres naturalmente puede traducirse a milímetros realizando una muy sencilla conversión, lo que nos da como resultado que, por ejemplo, un cartucho de calibre 50 tiene el mismo diámetro que uno de 12.7 milímetros. Existen también ciertos casos especiales de cartuchos como el 3006, cuya denominación indica un diámetro de 0.30 pulgadas y una fecha de diseño del año 1906. Hoy en día, algunos de los calibres más comúnmente utilizados, cuyas medidas se basan en el sistema inglés, son el 22 LR o Long Rifle, el 3006, el 308 Win o Winchester,
el 380 ACP o Automatic Colt Pistol, el 338 Lapua Magnum, el 357 Magnum, el 38 Especial, el 40 Smith & Wesson, el 44 Magnum, el 45 ACP, el 50 AE o Action Express y el 50 BMG o Browning Machine Gun. La primera nación del mundo en adoptar el sistema métrico decimal para la medida de sus cartuchos fue Alemania, país que durante la época de estandarización de medidas y calibres contaba con una de las industrias militares y armamentísticas más poderosas de todo el planeta. Este sistema es mucho más sencillo y práctico que el anteriormente revisado, ya que basa su nomenclatura únicamente en dos medidas: el diámetro de la munición disparada y la longitud del casquillo que contiene al químico propulsor, ambas medidas en milímetros. Aquí tomaremos como ejemplo al cartucho más ampliamente utilizado en todo el mundo para pistolas y subfusiles, el 9x19 mm Parabellum, cuya munición tiene un diámetro de 9 mm y su casquillo una longitud de 19 mm. Ahora bien, la palabra en idioma latín Parabellum es sencillamente un término complementario al nombre de este icónico calibre, y es parte de la histórica reflexión Si vis pacem parabellum, que en español significa si quieres paz, prepárate para la guerra. Los calibres basados en el sistema métrico decimal más comúnmente utilizados son el 5.56 x 45 mm OTAN, el 7.62 x 39 mm del AK-47, el 7.62 x 51 mm OTAN de fusiles como el FN-FAL o el HK-G3, el 7.62 x 54 mm R del Dragunov SVD y el 9 x 19 mm Parabellum, entre muchos otros. En el caso de las escopetas, nos encontramos con un sistema de medición de calibres totalmente diferente al imperial y al métrico decimal. Pon mucha atención, ya que para estas armas de fuego, el calibre de sus cartuchos se mide con base en el número de esferas iguales de plomo, del mismo diámetro que el cañón de la escopeta, que pueden obtenerse a partir de 1 libra de este material. En otras palabras, para una escopeta de calibre 12, si tomaras un bloque de plomo de 1 libra de peso y lo convirtieras en 12 esferas iguales, el diámetro de estas bolas de metal sería entonces igual que el ancho interior del cañón de tu arma. Sencillo, ¿no? Naturalmente, a menor cantidad de esferas, mayor sería el tamaño de estas, por lo que un cartucho de escopeta de calibre 12 es más grande que uno de calibre 36. Así pues, tenemos que los calibres más comúnmente utilizados en estas armas de fuego son el 12, el 16, el 20, el 28 y el 36, ya sea en cartuchos de perdigones o en forma de munición de una sola pieza de tipo slug. Habiendo ya conocido las tres diferentes nomenclaturas de calibres para armas de fuego, vale la pena aclarar que los tipos de punta con los que estas municiones pueden contar, tales como HP o punta hueca, AP o penetradora de armadura, HE o alto explosivo, tracer o trazadora, incendiaria, etc., son un tema aparte que ya expliqué en mi video sobre cuál es la diferencia entre este tipo de municiones, del cual te dejo el enlace a continuación.